Estamos comunicados con Ezequiel Cosa, que es integrante de Pueblo Chico, Sueños Grandes, porque en la edición de hoy de Cambio 2000, en la edición gráfica, sale una carta abierta por nuestras viviendas y resulta interesante lo que plantean los chicos de Pueblo Chico, Sueños Grandes. Por eso tomamos contacto con Ezequiel para que nos comente de qué trata esta carta y cuál es el reclamo o el planteo que están realizando. Buenos días, Ezequiel, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel. Muchas gracias por el contacto y buenos días a todos quienes estén escuchando. Ezequiel, bueno, en la carta ustedes, que se titula Carta abierta por nuestras viviendas, hacen un planteo en torno a la falta de viviendas que hay en el distrito de Adolfo Alsina y tienen como objetivo principal, en principio, hacer una encuesta para conocer cuál es la demanda que hay en todo el distrito. ¿Nos podés contar en principio cómo surgió esta necesidad y qué es lo que plantean a la sociedad en su conjunto, fundamentalmente a todos aquellos que no tienen la posibilidad de tener una vivienda o de poder llegar a construir o a tener su techo propio? Sí, tal cual. Bueno, de hecho, un poco la intención de la carta es justamente poder dialogar con varios sectores sociales, pero en principio con las personas que, como vos bien mencionás y a quienes está dirigida la carta, las personas que vivimos en este distrito y que todavía no tenemos una vivienda propia, que somos, imaginamos que muchas personas, debemos ser gente de muchas edades también, debe haber jóvenes, debe haber familias, debe haber personas grandes y nosotros somos de entender que bueno, que el acceso a la vivienda tiene que ser un derecho, tiene que ser algo a solucionar y pensamos que la mejor manera, o más que la mejor manera, un nuevo intento de tratar de lograr una solución es justamente empezar a encontrarnos, a reconocernos, a darnos cuenta que lo que nos pasa a uno en realidad le pasa a muchos y que si esos muchos unimos ideas, unimos ganas, unimos fuerzas, vamos a tener más posibilidades por ahí de encontrarle una solución a este tema. Uh-huh. Y justamente, bueno, la encuesta en realidad es la iniciativa que se nos ocurrió en nuestro grupo, que es una encuesta que bueno, que la invitación es sobre todo a contar un poco dos cosas. Por un lado, contar cómo estamos viviendo y el primer objetivo de la encuesta va a ser problematizar el hecho de que no existe el dato de cuántas personas estamos necesitando una vivienda en el distrito. Y ese es un dato a construir porque, bueno, no hay forma de solucionar un problema si no sabemos muy bien dónde estamos parados, ¿no? Entonces, un poco la encuesta es una herramienta para tratar de visibilizar que hay un desconocimiento por ahí de esa situación y tratar de nosotros mismos ir construyendo ese dato. Uh-huh. Y por el otro lado, también hay algunas preguntas que están como más orientadas a contar qué nos gustaría o qué creemos que podríamos aportar para pensando en soluciones a ese problema, que bueno, que es información interesante justamente para ir buscándole la vuelta entre nosotros mismos y hablando con la sociedad en general. Uh-huh. Ezequiel, ¿y tuvieron la posibilidad ustedes de averiguar en Acción Social o Desarrollo Social si hay algún tipo de encuesta de esta necesidad que hay en el distrito? Te digo porque, bueno, yo recuerdo que hace un tiempo atrás, quizás hace 4 o 5 años, una concejal en su momento planteó que había, no recuerdo tampoco el número, pero era alrededor de 500 o 600 familias que estaban necesitando una vivienda en el distrito. Digo, por ahí ese dato lo recabaron ustedes en Acción Social o no se lo supieron decir. Sí. Nosotros investigamos a partir de lo que son declaraciones públicas. Uh-huh. Por ahí también esto de la concejal me suena interesante, después lo voy a rastrear. Lo que encontramos es por ahí algo de una entrevista que hace David Hirsch en La Nueva Provincia, sí,
que ahí dice, están anunciando en el 2015 que iban a empezar a construir las 6 casas de acá en Rivera, y ahí dice que bueno, que estimaban que habría unos 800 personas en el 2015, hace unos años. Sí. Pero en realidad si uno busca, ojalá exista de todas maneras. Sí, la verdad que si el dato ya está construido sería en realidad un gran avance, porque sería otro punto de partida, ¿no? Como para poder empezar a pensar en soluciones. Y la verdad que a nosotros nos interesa ser constructivos en ese sentido. Sentimos por un lado que es un tema que al que no se le presta la suficiente atención, partiendo de esto mismo, de que quizás las políticas que hay públicas o la información que hay pública parecen muy lejanas a la posibilidad de darle respuestas concretas a muchísimas personas muchísimas personas que intentan, ¿no? Obviamente, darle solución a su necesidad, digamos, que intentan ahorrar en un contexto de mucha incertidumbre económica y donde no siempre es posible, se ilusionan con que un gobierno u otro pueda darles una mano, pero lo cierto es que hace mucho tiempo que mucha gente, se anota en planes de vivienda, intenta sacar un crédito y la verdad que está excluida de todo eso, y queremos que eso no siga pasando, o sea que no, que de acá obviamente no es un tema que se pueda solucionar de un mes para el otro, ¿no? Pero pensando en un plazo de años, queremos empezar a pensar, a vislumbrar cuál va a ser la solución, y una solución colectiva, que no sea una solución de, son unas poquitas casas que se sortean y donde, por supuesto, a alguna gente le viene muy bien, pero la mayoría se sigue quedando afuera, y eso no está bueno para nuestras comunidades. De hecho, la carta, si bien no lo desarrolla directamente, pero aprovecho la entrevista en la radio para poder ampliar que nosotros, nuestro grupo en general, digamos que no solamente pensamos en el tema de vivienda, pero creo que a todos nos sentiríamos bastante orgullosos de poder ir a cualquier otro lugar y decir que en nuestros pueblos no somos indiferentes ante este tema, que realmente somos comunidades con una conciencia solidaria y no dejamos que cada cual se la arregle como pueda, porque sabemos que muchos no pueden, que vivimos en sociedades muy desiguales, en sociedades muy injustas, y que mucha gente no lo va a poder resolver. Y entonces, en ese sentido, a nosotros nos interesa que realmente creemos que sería una demostración de solidaridad de nuestra comunidad, que este problema sea una causa común y haya formas concretas, y que los mismos afectados participen en elaborar cuáles son esas soluciones, pero que hay otra pregunta, por ejemplo, que hacemos en la encuesta, que tiene que ver con eso, si alguna vez pudieron plantear su situación en el municipio. Hola. Hola, Ezequiel, ¿me escuchás? Hola. Hola, Ezequiel, ¿me estás escuchando? Hola, sí, perdón, me parece que apoyando la oreja marqué otro número. Está bien, seguimos entonces. Sí, te escucho. Dale. No, decía que otra de las preguntas que estamos haciendo en la encuesta es si alguna vez pudieron plantear esa situación justamente en el municipio, y por ahí lo que viene surgiendo es que las respuestas tienen que ver con que en el momento no hay y hay que esperar. Y en realidad nosotros quisiéramos que podamos justamente construir soluciones desde donde no sea simplemente esperar a que algo suceda, sino donde podamos ver qué se puede aportar y cómo vamos caminando, qué es lo que estamos esperando, ¿no? Cuáles son los objetivos y cómo se está pensando la solución a esto en el plazo que sea posible, pero en algún plazo, ¿no? Y que no sea solamente
pasar el tiempo. Sí, es muy interesante todo lo que planteas, coincido en casi todo con vos o en todo, porque como manifestás, hay muy poca gente que tiene la posibilidad de acceder a un crédito, a un préstamo, a algún plan como el Procrear o algún otro que en el último tiempo se implementó. Y también me parece interesante lo de la encuesta, porque más allá de que se pueda conseguir ese dato en Acción Social o en algún organismo del Estado, digo, es importante la participación, como vos planteás, de mucha gente y sobre todo la gente que está en la misma situación. Así que la verdad que felicitaciones porque la iniciativa es muy buena. ¿Y cómo la gente puede hacer para ingresar a la encuesta, para incorporarse, para dejar sus datos y para participar? Dale, bueno, ahí te respondo a eso, pero me gusta el comentario que haces en relación a eso, porque creo que un poco la intencionalidad de la encuesta es justamente que quienes están afectados por esta necesidad Sí. Vean como una opción más el hecho de poder construir una voz colectiva en relación a esto. ¿Por qué? Porque individualmente, Sí. como decía, todos intentamos resolver nuestra necesidad con apoyo familiar, con trabajando más, o digamos como que cada cual le trata de buscar la vuelta y le va a seguir intentándolo, ¿no? Pero incorporar como una nueva herramienta, el encontrar con otros que vivimos situaciones similares y que nos podemos apoyar para justamente potenciar nuestra capacidad de hacernos oír, nuestra capacidad de que se tome en serio la situación y de construir soluciones, que es la idea. Así que un poco esa es la intención, y la encuesta es el principio, es como es algo que sirve en sí mismo, porque creemos que es información que si existe no se difunde como debería, y que estaría bueno que eso suceda y que haya más conciencia social en relación a eso, y además nos sirve para justamente empezar a encontrarnos. Y bueno, ahí en la misma carta que va a salir publicada en esta edición de Cambio 2000, hay un link, Sí. digamos, que si uno lo copia puede entrar directamente. Y si no, nosotros también tenemos una página con el nombre de nuestra organización, que se llama Pueblo Chico Sueños Grandes, que quien quiera puede entrar ahí, puede escribir, o bien, bueno, escribir si nos conocen, alguien que participa en el grupo, nos pueden escribir y nos contactamos. En principio la estamos difundiendo de esa manera, y bueno, después quizás en otro momento evaluemos también poder hacerla a través de negocios o en las plazas, pero en principio lo estamos haciendo virtualmente. Bien, bien. Y entiendo que después de la encuesta o del dato o de los datos que ustedes consigan como base para seguir adelante con este objetivo que es la vivienda propia, digo, tienen pensado, una vez que se arme un grupo interesante de personas que están demandando viviendas, digo, hablar con autoridades, presentarlo en el consejo, ¿cuáles son los pasos siguientes? Sí, bueno, eso en realidad va a ser una decisión colectiva, digamos. Sí, Nuestra intención justamente es, ya un poco la encuesta misma orienta lo que fuimos capaces de imaginar en relación a por dónde podrían venir las soluciones, ¿no? Nosotros lo que preguntamos es si podrían aportar, por ejemplo, una cuota mensual, como para ir como pagando su vivienda, si le gustaría aprender o si sabe de construcción, si tuviera materiales y asesoramiento, si construiría su vivienda, si colaboraría en la construcción de otras viviendas y a cambio de colaboración para la suya. También preguntamos si uno ya tiene un terreno o no tiene un terreno, porque eso también marca como una diferencia. Entonces, como que un poco la encuesta misma apunta a lo que hasta ahora imaginamos, que podrían llegar a ser información que sirva para pensar soluciones, pero nuestra intención en principio es, también pedimos como quien quiera, ¿no? Que deje como una manera de vincularnos. Y el próximo paso sería, una vez que sintamos que la encuesta cumplió su tiempo y logró ser representativa, o al menos logró participación de personas a las que les interesa
organizarse junto con otras, ahí empezaríamos a vincularnos con quienes participaron en la encuesta y ahí tomaríamos una decisión según lo que creamos que es como lo más conveniente. Obviamente sí, a ver, hay una expectativa de que quienes ocupan lugares de gobierno y lo hacen en representación de la sociedad y tienen mayor capacidad, mayores recursos para pensar estos temas, para trabajar por estos temas y para pensar soluciones, uno tiene expectativa de que se involucren y de que hagan más de lo que podemos hacer nosotros, que trabajamos en esto vocacionalmente y en nuestro tiempo libre, ¿no? Y a partir de la necesidad de darle solución y del compromiso, ¿no? Con quienes sufren también esto mismo. Pero bueno, todavía esa decisión es algo que se va a construir justamente con la participación, que es un poco la vocación en todos los temas de nuestro grupo. Nosotros creemos que la democracia no pasa solamente por uno mismo ocupar lugares de representación, sino por organizarse en función de lo que nos pasa, de lo que nos moviliza y poder juntarse con otros, pensar, hacer, proponer. Me parece que hace más genuina nuestra democracia que eso pase y bueno, para ser coherentes con eso, lo que sea va a ser con quienes quieran participar y con quienes nos conozcamos a partir de esta participación en la encuesta. Reitero, la iniciativa es muy buena y también la encuesta porque, bueno, como vos planteás, tiene muchas preguntas que buscan respuestas y que van a ayudar a, por lo menos, comenzar a pensar en una posible solución a esta demanda. Ezequiel, también, obviamente, como manifestabas, hay gente que puede llegar a tener un terreno y puede disponer de ese terreno para la construcción de su propia vivienda, pero también convengamos que la mayoría no debe tener terreno. Y este es un tema también, el de la tierra, que tampoco es una cuestión sencilla. De hecho, en los últimos años, en diferentes gobiernos locales, se ha demorado la construcción de viviendas de planes nacionales o provinciales con la excusa de que no había terrenos fiscales para construir, aunque en este último tiempo también es verdad, y hay que decirlo, se han creado ordenanzas como la del plan Primero el Terreno y se han firmado convenios con Nación para iniciar en terrenos fiscales viviendas del Procrear. Pero bueno, la construcción de las viviendas no es sencilla y también la consecución o conseguir estos terrenos es nada fácil. Digo, esa es una cuestión fundamental también que seguramente tuvieron en cuenta y por eso están preguntando entre las distintas preguntas que realizan en la encuesta si cada uno puede disponer de un terreno. Sí, tal cual y la verdad no tenemos una opinión colectiva sobre cuál sería como la solución a eso, pero sí entiendo que sería importante, digo, si hay una faltante, ¿no?, de terrenos para construcción de vivienda y de terrenos en general, sería importante que, bueno, con participación de las mismas personas que necesitamos acceder a eso, que necesiten acceder a eso, sería importante que uno pueda ir visibilizando cuál es el trabajo que se viene haciendo. Nosotros hace un tiempo, no en esta organización, pero sí personas que ahora estamos participando en esto, habíamos creado otra asamblea que tenía por específico el tema de las viviendas en el 2017 y ya en ese entonces nos planteaban que bueno, que no había terrenos, pero que estaban trabajando en eso. Sí. Y como que a uno siempre le queda la incertidumbre de si están trabajando en eso, porque no es transparente el modo en el que se está trabajando, que sería importante. Yo en ese momento nos habían dicho que bueno, por ejemplo acá en la localidad de Rivera, porque ahora entendemos que tenemos que tener una
una mirada más distrital, pero en ese momento lo pensábamos acá, y había terrenos con muchísima deuda y el planteo era que era una cuestión burocrático-administrativa, la razón por la cual el Estado no se quedaba con los terrenos a cambio de las deudas de gente o de asociaciones que ni siquiera tenían vigencia, digamos, o sea, deudas que nadie iba a pagar, terrenos que estaban abandonados, y que bueno, que no se entendía qué estaba pasando, y a mí me parece que en ese sentido hay algunas soluciones viables. También hay que pensar que por qué es importante saber la dimensión de lo que estamos hablando, porque no es lo mismo conseguir 5 terrenos que conseguir una manzana, que conseguir 3 manzanas. Sería como importante saber de cuántas personas estamos hablando, de cuántas familias, para poder un poco dimensionar. Quizás ni siquiera es tanto lo que se necesita. No sé, yo imagino que sí, pero quizás en ese momento nosotros imaginábamos, a partir del relevamiento que habíamos hecho, que en Rivera con conseguir 2 o 3 manzanas de terrenos iba a ser suficiente para construir las viviendas que hacían falta, al menos para esa generación, digamos, de personas en el pueblo. Y no es en un país tan grande y con tanta tierra que tengamos que vivir apretados hasta en los pueblos porque no conseguimos 3 manzanas, es como fuerte. No tenemos igual una información, digamos, sobre el tema. Justamente lo que tenemos es como la necesidad y esa intriga, ¿no? de que no debiera ser tan complejo de resolver, y en todo caso, si lo es, queremos que sea transparente el porqué, ¿no? Claro. Para nosotros mismos tenerlo claro. Así es, sí, coincido. Y bueno, ante tanta demanda de vivienda también y poca oferta, por lo menos aquí en Carué ocurre eso, digo, los alquileres siempre tienden a subir y a ser mucho más importantes que en una ciudad o en un pueblo donde quizás la oferta supera la demanda. Así que sí, es muy buena la iniciativa. Ojalá que la encuesta, la gente que está en esa situación, se preste a responder y que a ustedes les sirva como base para seguir trabajando en esto, que es súper importante y que también sería un impulso para todos los que están ocupando un cargo de gobierno, tener el respaldo o por lo menos la presión, entre comillas, de gente que está colectivamente trabajando para conseguir su propia vivienda. Así que te felicito, Ezequiel, felicito a toda la gente de Pueblo Chico, Sueños Grandes, esta hermosa organización que han armado ustedes ahí en Rivera a fines del año 2020, ¿no, Ezequiel? ¿Desde entonces están trabajando? Empezamos, sí, me mareo con la fecha, pero sí, a principios, sí, tal cual, fines del 2020 fueron claro. los primeros encuentros, y recién empezamos a nombrarnos a nosotros mismos y a tratar de visibilizarnos públicamente un poco en abril, quizás mayo, pero sí, nos empezamos a juntar desde antes, y es una organización abierta a quien quiera sumarse. No, la verdad que nuestra intención es justamente ser como vecinos y vecinas de nuestra localidad, pero también del distrito, porque obviamente tenemos relación entre personas que vivimos cerca, y está bueno poder crear esa dinámica de modo de grupos en cada ciudad, en cada pueblo. La vocación es, bueno, por un lado hay temas que nos interesan, que nos movilizan y que queremos hacer algo con eso, pero no algo individual, sino algo también con otros, que son temas ambientales, temas que tienen que ver con el género, y bueno, temas que tienen que ver con los derechos, con la memoria histórica de nuestras localidades. Y bueno, si hay un interés por esos temas y hay ganas de hacer con otros, que son otros que no piensan exactamente igual como uno, sino que la idea es que sea justamente plural para que crezcamos en ideas y en intercambios. Es un grupo abierto y que funcione de forma democrática y está siempre en construcción y abierto a
a la iniciativa de quienes quieran sumarse. Así que en ese sentido estamos contentos y bueno, y esto es uno de los temas que nos parecen claves para pensar dónde estamos viviendo y qué cosas es urgente empezar a cambiar, pero todo lo humano, todo lo que tenga que ver con lo vital y que nos mueva, está bueno compartirlo y es una oportunidad de hacerlo. Sí, recuerdo la entrevista que le concediste a Lautaro en Rebelión en la Granja, que después la publicamos en Cambio 2000, donde obviamente hablabas también de lo que decías recién, en cuestiones de género, de medio ambiente, condiciones de vida del trabajador, y bueno, y ahora están ustedes con este tema de la vivienda. Antes de despedirme, por una cuestión de tiempo, y agradeciéndote la deferencia, Ezequiel, hemos publicado en Cambio 2000 cartas y notas de opinión tuyas, y como analista de la realidad social, con reflexiones que ayudan a pensar sobre distintos temas de la actualidad, tanto distrital como nacional. Y en este sentido, abusando un poco de tu generosidad, te quiero preguntar, nada que ver con el tema de la vivienda, pero te quiero preguntar, ¿qué opinión tenés del gobierno de Alberto Fernández y por qué considerás que el Frente de Todos tuvo semejante revés electoral en las PASO? Digo, ¿en qué, desde tu análisis, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿en qué considerás que falló? ¿Por qué se dio esta situación, este resultado? Bueno, la puedo contestar, pero con una aclaración que es la que vos hacés, pero yo reafirmo que lo que puedo compartir es una visión personal. Sí, obviamente. Y que no es una visión construida colectivamente, ¿no? En nuestro grupo, de hecho, hay personas que tienen una diversidad de identidades políticas, hay gente que es radical, que es peronista, yo me siento de izquierda, hay gente que está desencantada con lo político, que no le interesa, digamos, y queremos hacer ese tipo de construcción. Bien. Pero desde lo personal, cada cual es libre de seguir expresando lo que piensa, lo que le parece correcto, lo que quiera compartir, y bueno, desde ese lugar podría darte una respuesta. Desde ese lugar, perdona, disculpa que te interrumpa, así que desde ese lugar es lo que te lo estoy preguntando, porque bueno, te decía que has enviado notas de opinión y hemos publicado cartas tuyas y son análisis, la verdad que muy interesantes. Por eso te preguntaba personalmente qué opinabas de del gobierno de estos 2 años de Fernández y de la situación que ocurrió con las PASO, que fue un revés que creo que nadie lo esperaba. Sí, bueno, viste cómo son esas situaciones. Es como que antes de que suceda nadie lo espera, pero después de que sucede uno entiende que era bastante razonable que eso pudiera ocurrir. A mí me da la sensación... por un lado hay una cuestión de expectativas de lo que a mí me gustaría que sea un gobierno, pero bueno, eso por ahí es para desarrollar aparte. ¿Por qué? Porque en realidad a mí me parece que se puede pensar el resultado electoral en función de lo que el propio gobierno sí propuso que iba a hacer y que no hizo. No hizo en parte, bueno, obviamente es insoslayable considerar que la situación de pandemia fue sorpresiva, fue dramática y fue muy difícil, digamos, de resolver. Es como que ahora por ahí estamos un poco más acostumbrados a poder pensarnos dentro de esa dinámica pandémica, pero lo cierto es que gran parte del gobierno, ni bien inició, estuvo atravesado por eso y es insoslayable. Sin embargo, es claro que el gobierno de Macri se va a partir de un drama económico que no para de profundizarse, digamos. La gente que labura cada vez la alcanza menos. Bueno, de hecho un poco eso sí lo planteamos colectivamente, ¿no? Es como que estamos viviendo mal y nos acostumbramos a vivir mal y bueno, la propuesta política de Macri yo entiendo que es responsable de profundizar ese malestar, porque la verdad que hubo sectores de la economía que ganaron un montón, mientras el grueso de la población trabajadora vio reducido su salario, su capacidad adquisitiva, su posibilidad de soñar con una vida distinta, y Alberto Fernández gana la campaña
prometiendo, no sé, por ejemplo, que iban a ganar los jubilados y no los bancos. Y lo primero que hizo antes de que haya pandemia fue votar una ley que modificó una fórmula jubilatoria que hizo que los jubilados ganen menos que ya venían ganando con Macri, y que está pensada en función de pagar una deuda que es trucha, que es una deuda que es una estafa, que cualquiera que... Yo sé que a la gente le importa la idea de pagar las deudas porque le parece algo que no se puede no pagar cuando uno está endeudado, pero en realidad si uno mira esa deuda, no es una deuda, es una estafa que arrastramos desde la dictadura militar, es plata que nunca se usa para beneficiar a la población, y que si se investigara y la gente prestara atención a qué es lo que realmente se lleva gran parte de los fondos del país y condiciona todas las decisiones de cualquier gobierno, es inaceptable. Y este gobierno decide subordinarse a eso porque, bueno, entiende que es lo que queremos, y en realidad a mí me parece que el mensaje de las urnas deja claro que, no te digo que la gente no quiere pagarle al FMI, pero quiere vivir mejor, y no es compatible una cosa con la otra, y el gobierno no quiere plantear eso a nivel social, y yo creo que son debates que deberíamos darnos para entender que nuestro malestar tiene causas y no son los planes sociales. O sea, el presupuesto del país no se va en ayudar al que no llega ni a comer, digamos. Tiene otras causas más estructurales que tiene que ver con la desigualdad de nuestro país y de cómo unas minorías, la verdad que viven muy bien. El otro día salió, por ejemplo, esto de los de cómo se va de impuestos, ¿no? Y de cómo los que acumulan muchas ganancias en el país no la dejan en el país, no las invierten en el país, la esconden cuanto pueden, y bueno, y el resto la pasamos mal, y alguna vez ojalá dejemos de pasarla mal y lo que se produce en el país y sirva para que vivamos mejor. Me parece que eso es un poco lo que expresa, aunque se exprese en un voto para volver a lo mismo, ¿no? Estamos ahí como mordiéndonos la cola entre dos grandes coaliciones que siempre, cuando llegan al gobierno, prometen cambios que después es más de lo mismo, ¿no? Y me parece que parte del hartazgo tiene que ver con eso. Bien. Bueno, te agradezco, Ezequiel, la verdad que una linda reflexión, un lindo análisis de la actualidad de nuestro país. Y también te agradezco que nos hables y que trabajen junto a los integrantes de Pueblo Chico Sueños Grandes por las viviendas que son tan necesarias en el país, pero fundamentalmente aquí en Alfonsina, que es nuestro pago, nuestro terruño. Así que gracias nuevamente y ojalá tengan éxito con la encuesta y luego con el objetivo final, que es conseguir la mayor cantidad de viviendas para la mayor cantidad de gente aquí en el distrito, poder sostener este objetivo que tienen de propiciar que mucha gente pueda tener su vivienda propia y cada vez sean menos los que tengan que estar alquilando o andar de un lado para el otro porque no tiene su propio hogar. Así que gracias, Ezequiel, nuevamente, y nos volveremos a hablar o a encontrar en cualquier momento. Dale, seguramente, y bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder amplificar esta invitación a tratar de buscar un distrito donde podamos vivir mejor. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Y esta entrevista va a salir también en la edición gráfica de Cambio 2000 del próximo jueves. Así que gracias nuevamente, Ezequiel. Un abrazo. Dale, excelente, un abrazo. Adiós.